Buenos días. La siguiente clase corresponde a la operación de un convertidor denominado troceador accionador en dos cuadrantes, también conocido como accionador reductor elevador o en inglés back boost. Y este convertidor pues básicamente es una combinación de los dos convertidores que ya vimos, que es el convertidor reductor y el convertidor elevador. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la imagen, en este diagrama esquemático, se muestran dos switches que están representados aquí por medio de los MOSFETs. Son dispositivos MOSFETs. Asimismo, dos dispositivos diodos. Y finalmente en estas terminales la conexión hacia la armadura de un motor, en este caso conectado en forma de conexión excitación independiente. Entonces el convertidor básicamente opera en dos cuadrantes, el cuadrante número uno y el cuadrante número 2. Si observamos, aquí menciona en el cuadrante número uno los dispositivos que están operando para ese convertidor. Entonces opera el dispositivo Q1 junto con el dispositivo D2. Entonces tendríamos la operación de este Q, que es el transistor MOSFET Q1, en combinación con el diodo D2. Entonces, en forma de esta manera cruzada, es como operarían en el caso del cuadrante número uno o convertidor reductor. En el caso del convertidor elevador, que es el que nos permite realizar el frenado regenerativo, opera el transistor MOSFET Q2 combinado con el D1. Entonces, de lo que ya vimos nosotros en los dos convertidores anteriores, pues no es más que una combinación y un arreglo donde se incluyen estos dos esquemas. Entonces, el primer esquema era, pues básicamente, la fuente, la fuente de alimentación, un transistor o un switch y el motor. Entonces, conmutamos el transistor Q1 a través de una señal PWM, abriendo y cerrando este switch, de tal manera que cuando lo cerramos, la fuente entrega corriente a través del switch y le proporciona esa corriente a la armadura del motor. Cuando lo abrimos, la energía que queda almacenada en la armadura del motor debe seguir circulando su corriente a través de la armadura en este mismo sentido y por lo tanto lo hace polarizando directamente el diodo de 2. Entonces aquí hay una descarga de la energía de la armadura. Se vuelve a cerrar el switch y vuelve a transferir energía de la fuente de alimentación a través del switch y a través de la armadura. Entonces, entre estos dos se van alternando su operación para hacer funcionar a la máquina de corriente directa propiamente como un motor. Y aquí en el punto 281 pues viene precisamente esa descripción donde menciona la operación del interruptor Q1 y el diodo D2 que operan de forma alterna. Similarmente, en el caso del convertidor elevador, que lo vamos a utilizar en el caso de la regeneración, entonces la operación es como aquí lo muestra, ¿verdad? Dice, en el control regenerativo, ahora el interruptor Q2
y el diodo D1 entran en operación. Es decir, ahora el otro par de dispositivos. Entonces sería el Q2 junto con el D1. Lógicamente que uno primero y luego el otro. No van a estar funcionando de manera simultánea. Entonces, para crear el efecto del frenado en el motor, entonces entra primero en operación el Q2 y después el D1. Y este queda apagado porque este se usa solamente en el caso de la aceleración de un motor, ¿verdad? De tal manera que cuando el Q2 ahora se lleva a encendido, el motor actúa como un generador y la corriente de armadura se incrementa en el sentido opuesto al mostrado en la figura 8, ¿verdad? Bueno, aquí está la que se muestra como la figura 8. Entonces, nos dice que cuando se enciende Q2, prácticamente aquí tenemos un circuito cerrado y la energía que tiene esta armadura ahora se va a descargar a través de este switch. Por eso mencioné ahí que esta es la corriente contraria a la que se muestra en este esquema. Entonces la corriente va a transferirse a través del switch y enseguida, cuando ahora cuando ahora el Q2 se lleva a un apagado, el motor sigue actuando como un generador y ahora regresa la energía que se almacenó en la armadura hacia la fuente de alimentación. Y esto pues lo va a hacer por medio del diodo D1. Entonces, en este caso, primeramente tenemos la armadura, la tenemos en estado encendido, en este caso del control regenerativo, y entrega la corriente hacia este lado, donde el Q2 se lleva a un apagado. Este sería nuestro Q2. Todo lo demás pues queda sin funcionar, ¿verdad? Solamente la inductancia, y aquí tenemos la resistencia de este devanado, circula corriente en este sentido. Por aquí va la corriente de armadura. Lógicamente que por aquí pues tenemos el devanado de campo alimentado independientemente. Entonces aquí se almacena energía en la inductancia de armadura. Y eso es para el, el tiempo en el que se está encendiendo al Q2. ¿Sí? Dentro de 0 al tiempo de encendido se encendió el Q2. En el tiempo de apagado queda ese interruptor apagado y ahora toda la energía que se almacenó en la inductancia debido al frenado que se está produciendo en el motor, esa inductancia va a tratar de seguir conduciendo corriente en ese mismo sentido, en el sentido hacia arriba. Y para eso lo que va a hacer es, aquí se abre el interruptor Q2, se deja abierto. Esto ya no tiene ese camino, la corriente para seguir circulando, pero la inductancia tiene que invertir su voltaje de la inductancia para poder continuar permitiendo que esta corriente circule en este sentido. Y este voltaje, junto con el voltaje que tenemos de la fuerza contraelectromotriz generada por la velocidad que queda remanente, provoca que se encienda el diodo D1. ¿Sí? Entonces aquí se enciende ese diodo, lo cual permite que ahora transfiera esta energía hacia la fuente de alimentación, ¿verdad? De esa manera. Entonces es como opera básicamente pues este convertidor
que ya lo vimos en el caso del convertido elevador, pero aquí ya combinado de manera junto con el reductor. El otro convertidor que quiero que veamos, y les voy a pedir que ustedes lo revisen ahí en sus notas, es el convertidor de 4 cuadrantes. Para no entrar ahorita en detalle con un ejemplo que nos consume un tanto de tiempo el que quiero que revisemos, el ejemplo de este troceador de 2 cuadrantes, vamos a revisar la teoría de los dos convertidores, este que acabamos de ver, de 2 cuadrantes, y vamos a ver rápidamente el de 4 cuadrantes. Que este de 4 cuadrantes, pues no es más que una combinación de 2 convertidores, ahora de 2 cuadrantes. Entonces, la combinación que teníamos aquí de estos dos MOSFETs y estos dos diodos se repite para combinar ahora el motor en una operación de 4 cuadrantes. Entonces ahora tendríamos, a esto le vamos a llamar una rama completa, y el convertidor de 4 cuadrantes pues ahora va a estar compuesto por otra rama adicional. Entonces esta sería la primera rama, ¿sí? Y esta sería la segunda rama. Y ahora el motor en sus terminales se conecta entre la parte media de cada una de esas ramas. Entonces la operación, pues aquí lo indica, ¿verdad? Cómo se realiza para una operación de 4 cuadrantes. Cuadrante 1, 2, el 3 y el 4. Se indica cuál es la operación de los interruptores para operar en esos 4 cuadrantes. Aquí pues ahora se modifica la nomenclatura. Aquí es Q1 D1, luego acá estaría en forma cruzada el Q2 y el D2, luego el Q3, el D3 y finalmente el Q4 y el D4. La fuente de alimentación se alimenta a través de las dos ramas, en la parte superior, y en la parte inferior quedaría nuestra tierra. Entonces, este tipo de convertidor, que en este caso está formado por MOSFETs, se emplea generalmente pues en aplicaciones de mayor potencia. Cuando no podemos tener una potencia suficiente con el de 2 cuadrantes y luego requerimos hacer inversiones de giro en el motor, se recurre pues a este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Que es un convertidor de 4 cuadrantes. También se le conoce como puente H, y es un convertidor muy utilizado en muchas de las aplicaciones de movimiento de motores en robots. Asimismo como en las aplicaciones en máquinas, herramientas, en mesas de posicionamiento de tipo XY, procesos industriales continuos, etcétera. Es un sinnúmero de aplicaciones. Entonces lo que quiero que ustedes revisen con detenimiento es precisamente la teoría de este convertidor, pues revisando cada uno de estos puntos: 291, el 22, 293, 294 y el 210, ¿verdad? Que son las capacidades y características deseables en un convertidor troceador. Cada uno de estos puntos pues les van a dar una guía de cómo funciona el motor con el accionamiento de este tipo de troceadores. Entonces, el primero lo voy aquí a mencionar. Si queremos un movimiento del motor y queremos una corriente como lo indica aquí, en este sentido,
lo que hacemos es accionar por una señal PWM dos de los interruptores de este convertidor. Entonces se acciona Q1 en combinación con Q2 de manera simultánea. Entonces Q1 y Q2 se encienden simultáneamente para que se cierre aquí un circuito. Entonces la fuente de alimentación va a proporcionar la corriente que va a circular a través de Q1, de la armadura del motor y de Q2 para retornar finalmente hacia la Tierra, al retorno de la fuente de alimentación. Se apaga ese par de switches y ahora lo que se hace es la energía que queda en este en esta armadura. Hay varias maneras de poderla descargar, y precisamente pues aquí en la sección 291 les va a indicar qué es lo que sucede cuando se descarga esa energía. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Entonces les voy a pedir que ustedes lean cada uno de estos puntos, 291, 292, identifiquen en qué momento se encuentra en cada uno de los cuadrantes, si en el 1, 2, en el 3 o en el 4. Y similarmente en el modo 293 y en el 294 es algo similar, pero la potencia es inversa, es decir, aquí se va a invertir la corriente. El 294 va a ser una regeneración inversa y con estos 4 puntos se cumple el funcionamiento o la operación de un troceador de tipo de 4 cuadrantes. Y finalmente por ahí ustedes revisen las capacidades y características deseables en un convertidor, también conocido como convertidor completo, CDCD o simplemente puente H, porque la formación de estas dos ramas es como si fuera prácticamente una H. Por eso sí se denomina este tipo de convertidor. Y finalmente completen el punto 2.10.2 sobre las características y capacidades de este convertidor. El día de mañana tendríamos la clase en línea, bueno, virtual, ¿verdad? No presencial, virtual, para ver el ejemplo que consiste del troceador de 2 cuadrantes. Como yo un poco más de incisos en su elaboración,